Primera de Timoteo 3, 14 al 16. Voy a leer para ustedes la palabra del Señor. Dice así, Primera de Timoteo 3, 14 al 16. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hay un libro que se titula Factfulness, quiere decir datos. Y el subtítulo es muy interesante, dice así: 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que piensas. El punto es corregir la mentalidad que tenemos nosotros de que el mundo está cada vez peor en todo. ¿Si has tenido esa mentalidad tú? El mundo está peor, la violencia es peor, la corrupción es peor. Y los autores de este libro, que no son cristianos, argumentan que, contrario a la creencia popular, el mundo ha mejorado significativamente en muchos aspectos importantes. Educación, salud, acceso a agua, a comida, mejora del estatus de vida para millones de personas en todo el mundo que realmente no tenían quizá qué comer hace poco. Pero la mayoría de personas, incluidos muchos expertos y personas muy educadas, tendemos a tener una visión muy negativa de la realidad. Muy negativa de la realidad. Y este libro tiene 10 maneras en que el mundo está mejorando. Y capítulo por capítulo los autores van corrigiendo nuestra perspectiva negativa del mundo. Y el capítulo 2 se llama El instinto de la negatividad. Para algunos esa palabra les caracteriza, ¿sí? Tienen, o más bien tenemos el instinto de la negatividad. Todo está negativo, todo está peor. Y ahí los autores dicen que cuando nos llegan noticias negativas debemos recordar que es mucho más probable que nos llegue información sobre acontecimientos malos, porque cuando las cosas van mejor, a menudo no nos enteramos. Ese instinto de la negatividad es muy real para muchos de nosotros. A veces parecemos el burrito de Winnie the Pooh, ¿se acuerdan? Le pregunté a mi esposa cómo se llamaba, porque me acuerdo del burrito, pero no me acuerdo cómo se llama. Igor, el famoso Igor. ¿Qué pasa con Igor? Siempre está con una nube de tormenta sobre su cabeza, ¿verdad? Porque siempre todo está mal y muchos de nosotros vivimos como Igor. Y hermanos, ese instinto de la negatividad se dispara cuando hablamos de Dios y nuestra relación con Él. Para muchos, Dios se parece a un ogro aguafiestas que nos arruina la vida. Y está preparado en cualquier momento para aplastarte por cualquier error o cualquier pecado. Los puritanos eran conocidos por ser personas como aguafiestas. Pero eso era una mala reputación realmente. Escucha lo que escribió un puritano, John Flavel. Él dice: cristiano, recuerda que este Dios en cuyas manos están todas las criaturas es tu Padre y es mucho más tierno contigo de lo que tú eres o puedes ser contigo mismo. Este Dios del que estamos hablando es más tierno contigo de lo que tú eres o puedes ser contigo mismo. Y estas son buenas noticias. Este Padre está creando una familia y todos están invitados para entrar a esta familia por medio de la obra de Cristo. Y estas son las mejores noticias que tú jamás podrás escuchar.
las noticias de que hay un Padre en los cielos que envió a su Hijo para que muriera en la cruz por tus pecados y tomara tu castigo, de manera que tú puedas entrar a ser parte de esta familia, la familia de Dios. Este sermón es un sermón de buenas noticias y se titula Pertenezco a una nueva familia gracias a Cristo. Y lo dividiré en dos partes. Primero vamos a hablar de la nueva familia y después vamos a hablar de la obra de Cristo, el Salvador. Comencemos entonces en primer lugar la nueva familia de Dios, mis hermanos, la nueva familia de Dios. Versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Timoteo era un pastor de aproximadamente unos 40 años que estaba en Éfeso. Él estaba sirviendo ahí en la iglesia en Éfeso. No se escucha nada ahí atrás, oye muy feo. Ahora sí. Timoteo era un joven pastor y estaba sirviendo en una iglesia que se llamaba la iglesia de Éfeso. Y ahí en Éfeso habían varios problemas, especialmente con falsos maestros que estaban enseñando el error. Y Pablo le escribe a Timoteo. Pablo quería estar con Timoteo, pero no podía. Así que le escribe esta carta porque las cosas que Pablo le tiene que decir a Timoteo son demasiado urgentes. Son demasiado urgentes que no pueden esperar una visita de Pablo y que lo vean cara a cara. Entonces le dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Timoteo, yo quiero estar contigo, yo quiero hablar contigo, quiero reunirme contigo, quiero estar en la iglesia, quiero estar con ustedes, pero mejor te escribo, no voy a hacer que me tarde y no te pueda decir las cosas importantes que necesitas escuchar. Y en el versículo 15 le dice, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Esto, Timoteo, no puede esperar, así que mejor te mando esta carta. Timoteo y los cristianos en Éfeso necesitaban saber cómo comportarse, cómo conducirse, cómo vivir, cómo trabajar, cómo servir, cómo funcionar como iglesia. Y la frase cómo debe conducirse es una idea muy importante en la vida del cristiano. El punto de Pablo es este. Los cristianos sabemos ciertas cosas, sí, tenemos conceptos en nuestra mente, tenemos doctrinas en nuestra mente, tenemos teología, leemos buenos libros, tenemos clases, escuchamos sermones, pero a veces nuestra vida no corresponde con esto que sabemos. Y el punto de Pablo aquí es que nuestra vida se ponga en línea con lo que nosotros sabemos. Un ejemplo de esto puede ser, los esposos sabemos que debemos ser bondadosos, cariñosos, tiernos con nuestra esposa y nuestros hijos, ¿cierto? Pero muchas veces no lo somos. Entonces la frase ¿cómo debe conducirse? Significa que tu vida del día a día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, se acomode, se ponga en línea con lo que tú dices creer, ¿cierto? Nosotros sabemos que uno de los 10 mandamientos es no mentirás. Y mentimos, ¿cierto? Decimos media verdad. Hacemos cosas como llenar formularios y poner mentiras en los formularios para ahorrarnos unos pesos. ¿Cierto? Entonces la idea de cómo debe conducirse es lo que tú sabes y lo que tú vives a veces no está en línea. Y la idea es que se pongan en línea esas dos cosas. Pablo quiere que Timoteo y los hermanos en Éfeso practiquen lo que saben. Que no solo tengan su cabeza llena de cierta información, sino que su vida sea afectada por eso. Pablo quiere que los cristianos en Éfeso, comenzando por Timoteo, dice un comentarista, lleven el conocimiento a la práctica. Lleven el conocimiento a la práctica. Y es muy importante esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque los cristianos ahí en Éfeso son parte de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Así dice Pablo, versículo 14. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno. ¿Dónde? En la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios vivo. La iglesia es la casa de Dios. Dios es el Padre y la iglesia es su familia. Este lenguaje de la casa de Dios nos lleva inmediatamente a pensar en una familia. La iglesia es una familia. Dios es el Padre y los cristianos somos hermanos y hermanas. Nuestro hermano mayor, ¿quién es, mis hermanos? Es Cristo Jesús, que murió en la cruz para abrirnos el paso para que podamos entrar a la familia de Dios. Juan Calvino dice que la iglesia es llamada la casa de Dios porque Él nos ha recibido como sus hijos por adopción. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. No pertenecíamos a la familia de Dios, pertenecíamos a la familia de Satanás. Y a través de Cristo, Dios nos adoptó en su familia, nos hizo parte de su familia. Y Calvino dice, la iglesia es llamada la casa de Dios porque Él nos ha recibido como sus hijos por adopción y también porque Él habita en medio de nosotros. Esta gente que quizá es insignificante para el mundo, los cristianos, juntos somos la familia donde Dios está, donde Dios habita, donde Dios vive. Y esto es increíblemente maravilloso, porque de ser enemigos de Dios hemos pasado a ser hijos de Dios. De estar en guerra contra Dios, rebeldes contra Dios, hemos sido reconciliados con Él y ahora somos parte de su nueva familia. Tenemos comunión con Dios. Él está entre nosotros como un padre está en su casa con su familia y se goza con sus hijos. Y Pablo dice que este Dios es el Dios vivo. En comparación con ídolos falsos que no tienen vida, en comparación con los dioses falsos que fallan y decepcionan a quienes los siguen y los adoran, la Biblia dice que este Dios es el Dios vivo. Ahora, mis hermanos, apliquemos esto. Somos la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Daniel, ¿y eso qué? Ya viene el 24, las cenas familiares, nos peleamos, discutimos. ¿Y eso qué? ¿Cómo afecta mi vida esta verdad de que soy parte de la familia de Dios como cristiano? Bueno, mis hermanos, podemos pasar horas, días, semanas, meses meditando en lo que significa que la iglesia es la familia de Dios, Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y yo te ruego que tú te lleves esto en tu mente y en tu corazón y pienses en esto toda esta semana. Por la obra de Cristo, ese bebé que nació en Belén de una jovencita, por la obra de Cristo, por su vida, por su muerte en la cruz, por su obra en la que tú crees, tú has sido metido en la familia de Dios y Él es tu Padre. Apliquemos esto, mis hermanos. Yo quiero traer 3 aplicaciones para ustedes. La primera es que nuestro Dios es un Dios personal, no impersonal. Dios es un Dios personal, no impersonal. Él es un Dios cercano, no es una fuerza lejana que nada tiene que ver con nuestra vida, con nuestro día a día. Él está cercano. Y hermanos, yo vivía pensando que Dios estaba alejado de mí, como pues sí sabía que había como una fuerza superior que creó todas las cosas. Obviamente todo no puede venir de la nada. Es ilógico decir que todo lo que existe viene de nada. Claro que hay algo más, algo grande, algo superior de donde viene todo lo que existe. Hay un origen de todo y hay un originador de todo. Pero para mí, de 17 años estudiando en la universidad, Dios estaba como lejos, o esa fuerza en la que yo creía estaba como lejana. Era alguien o algo que no tenía nada que ver conmigo. Y una vez un amigo a las 3 o 4 de la madrugada me hizo una pregunta nada más. Yo estaba hablando de éxito, estudios, dinero y ligar. Yo estaba hablando de eso. Esa era mi vida, esa era mi pasión, eso era mi corazón, eso era lo que yo quería. Y este amigo me dijo, Daniel, ¿cómo oras tú? ¿Cómo oras? ¿Cómo hablas con Dios? Y en ese instante
ahí en esa madrugada, yo empecé a pensar, pues yo no sé cómo orar, cómo hablar con Dios, porque para mí Dios está lejos, no tiene nada que ver conmigo. Y en ese momento, Dios me salvó. En ese momento, Dios me salvó. Vino un concepto a mi vida de que yo he tenido a Dios tan fuera de mi mente y tan fuera de mi radar y está tan lejano para mí, pero Él quiere que yo lo conozca. Y yo había escuchado el Evangelio de este amigo y de muchos amigos más y hasta de mis padres. Y ahí se encendió la luz en mi mente. Dios es un Dios personal, no impersonal. Dios es cercano, no lejano. Escucha lo que dice Tim Keller. A lo largo de los años he tenido conversaciones con muchos líderes de otras religiones. Les he preguntado cómo funciona realmente en su fe la relación del individuo, de la persona, con Dios. En general, las respuestas que he recibido son dos. Las religiones orientales no tienen la posibilidad de comunión con Dios. Dios es una fuerza impersonal y tú puedes fundirte con esa fuerza, pero no puedes tener comunión y comunicación personal con ella. Para otras religiones del mundo, Dios es personal, pero está demasiado alejado para que pueda decirse que tiene una comunión íntima y amorosa con los seres humanos. Cuando tú piensas en Dios, ¿quién es para ti? Cuando tú piensas en el originador de todas las cosas, ¿tú tienes comunión con Dios? ¿Tú puedes hablar con Él? ¿Tú puedes tener una relación cercana con Él? Piensa en tus mejores amigos, en las mejores conversaciones que tú has tenido. ¿Te gusta conversar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? Piensa en las mejores conversaciones que tú puedes tener. De irte a un Applebee's, a un Chili's, a un Starbucks y platicar horas y horas y horas y horas. O agarrar el teléfono y llamar a tu mamá, y llamar a tu amigo, y llamar a tu hermano. Y puedes pasar horas y horas y horas conversando. Eso significa tener comunión con alguien que es personal, que puede venir al lado tuyo y hablar. ¿Tú puedes pensar en Dios así? Como alguien con quien hablar, a quien referirte y alguien que está cercano a ti. Tú puedes pensar en Dios como alguien a quien le puedes hablar con confianza y valor y seguridad. Porque este es el Dios que se revela en la Biblia. Este es el Dios verdadero, un Dios personal, un Dios cercano, un Dios que te acepta y te recibe por medio de Jesús. Hay malas noticias, tú eres pecador y tú te rebelaste contra Dios, pero Dios, que quiere tener una relación con los seres humanos, envió a su Hijo para que muriera en la cruz y abriera el camino de perdón para que nosotros seamos reconciliados con Dios. La palabra religión es una palabra muy interesante. Quiere decir religar o volver a ligar algo. Sí. Las religiones que se ha inventado el hombre son intentos de volver a ligar al hombre con su creador. Pero la religión verdadera, la religión de la Biblia, la religión que es el evangelio verdadero, dice que ese religar de volver a unir solo puede ser posible a través de Cristo Jesús. No hay otro camino. Así que si tú quieres tener esta relación cercana con Dios, con el creador del universo como tu Padre, tiene que ser solamente a través de Cristo Jesús. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Él. Y podrás relacionarte con Él mejor que como te relacionas con tus mejores amigos aquí en esta tierra. Esa es una aplicación, hermanos. Dios se revela en su palabra como Padre, Padre de su iglesia, que es su casa. Segunda aplicación, mis hermanos. Este Padre es un Padre tierno, bondadoso, misericordioso. John Stott, un escritor de Inglaterra, dice lo siguiente, escucha. Dios no es un ogro
que nos aterroriza con una crueldad espantosa. Dios no es el tipo de padre terrenal, déspota, tirano y opresor. Dios cumple el ideal de paternidad en su cuidado amoroso de sus hijos. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Tú ves a Dios así, de esa manera? No como un ogro cruel, déspota, tirano, sino como un padre tierno. ¿Tú lo ves así, de esa manera? Un pastor puritano también llamado John Owen, analizando su propio corazón y viendo las personas en las iglesias donde él pastoreaba, se dio cuenta de un gran error. Él dice, muchos cristianos en lo profundo de su corazón no están plenamente convencidos de que el Padre los ama de verdad. Y John Owen dice que los cristianos pueden entender que Cristo los ama. Pues claro, Cristo murió en la cruz, obviamente. ¿Cómo va a morir en la cruz sin amarnos? Pero el Padre, Dios Padre, es como de lejitos con Dios Padre. Dice John Owen, pocos pueden llevar sus corazones y mentes a descansar en el amor del Padre. Hermano, hermana, ¿tú has llegado a descansar en el amor del Padre? ¿Tú has llegado a conocer ese descanso? Dice John Owen que hay una región en la que viven muchos cristianos que es inquieta, de temor, tormentas y nubes. Pero cuando estamos convencidos del amor del Padre, todo es sereno y tranquilo. ¿Vives ahí, hermano? ¿O tu vida es una constante lucha por agradar a este Dios horrible que solo está esperando para aplastarte? De nuevo cito a John Owen, cuán pocos, dice él, cuán pocos cristianos conocen de manera experimental este privilegio de tener comunión inmediata con el Padre en amor. ¿Con qué pensamientos ansiosos y dudosos lo miran? ¿Qué temores, qué cuestionamientos hay sobre su buena voluntad y bondad? Y en una ocasión hizo la siguiente oración este hermano, escucha. Padre amoroso, que te veamos como amor, no con pensamientos de ansiedad y duda, ni cuestionando tu buena voluntad y bondad, sino viendo que tu corazón es la fuente de toda bondad. Que no te veamos como un padre que tiene un rostro de desaprobación, sino como un padre bondadoso y tierno. Tu amor, el amor de un padre que se extiende con bondad y generosidad. Tu amor es un amor eterno, fijado en nosotros antes de la fundación del mundo, antes de que fuéramos o hiciéramos el menor bien. Solo estos pensamientos hacen que nuestro corazón salte de gozo. Ayúdanos, te rogamos, a creer que así es tu corazón paternal hacia nosotros, que nuestras mentes lo conozcan, que nuestras voluntades lo abracen, que nuestros afectos se llenen de él. Este es tu gran placer, Padre, que te veamos lleno de amor y ternura y bondad hacia nosotros. Voy a repetir esa última frase. Este es tu gran placer, Padre, que te veamos lleno de amor y ternura y bondad hacia nosotros. ¿Tú ves a Dios así? Porque Él se deleita que tú lo veas así. Cuando tú pecas, tienes la tentación de ir a esconderte y de como corregirte, pues. Y Dios dice, hijo, ven, confiésame tu pecado. Y Él se deleita en perdonar, se deleita en mostrarte su misericordia y su ternura. ¿Tú lo ves así? Y escucha cómo sigue John Owen en su oración. Nuestra carne no es apta para tener buenos pensamientos de ti. Nuestra carne es apta para tener pensamientos severos de ti.
Tenemos miedo de pensar bien de ti. Pensamos que es un atrevimiento mirarte como bueno, lleno de gracia, tierno, bondadoso, cariñoso. Asegúranos, te pedimos, que no hay nada más aceptable para ti que mantener nuestros corazones cerca de ti como fuente eterna de toda esa rica gracia que fluye hacia los pecadores en la sangre de Jesús. Y muchas personas, mis hermanos, muchas personas no pueden pensar en Dios así porque tuvieron un padre muy malo, muy malévolo, terrible, que los maltrataba, les gritaba, los insultaba. Y entonces dice, pero Daniel, estás diciendo que Dios es padre. ¿Cómo yo voy a pensar de un padre como tierno si mi padre me trató demasiado mal? O incluso ni se apareció, brilló por su ausencia mi padre. Pues hermanos, aquí Dios te llama para que tú vengas y le digas, Dios, cámbiame mis pensamientos acerca de ti, Señor. Hermanos, muchos de nosotros debemos arrepentirnos de los pensamientos que tenemos de Dios. Tenemos pensamientos horribles de Él que nada tienen que ver con la realidad de la Biblia. Tú piensas en Dios como bueno, lleno de gracia, tierno, bondadoso, cariñoso. ¿Tú piensas en Dios así? Este es el Dios de las Escrituras, hermano. ¿Y sabes lo maravilloso? El corazón de todo ser humano anhela ser amado así. Todo ser humano anhelamos ser amados incondicionalmente. Que cuando la reguemos nos pongan el brazo en la espalda y nos digan, todo va a estar bien. Hay perdón para ti, hay gracia para ti. ¿Tú ves a Dios así? Mi hermano, mientras yo estudiaba esto, yo decía, Señor, perdóname porque muchas veces no te veo así. Muchas veces te veo como que estás listo para aplastarme. La regué otra vez. ¡Ay, qué perverso soy! ¡Qué malo soy! ¿Cuándo me voy a arreglar? ¿Cuándo me voy a poner en orden? Y esa es la religión. La religión creada por el hombre es así, mis hermanos. Dios agrio, rancio. Un tipo Grinch, pues. Quiere arruinarte el momento. Quiere hacerte pasar mal el rato. Y Dios dice que Él es un Padre bueno, lleno de gracia, tierno, bondadoso y cariñoso. Escucha lo que dice Lucas 11, versículos 11 al 13. Supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan. ¿Acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Si los padres, hermanos, estamos desviviéndonos por los hijos y tratándoles de dar lo mejor, y nosotros somos malos, somos imperfectos, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más nuestro Padre? Y saben, mis hermanos, esta familia de Dios, Padre, es increíble. Porque el pensamiento normal de las personas sin Cristo sobre Dios es que en la religión cristiana los malos se quedan fuera de la familia y los buenos están dentro, ¿cierto? Así piensan muchas personas. Malos fuera, buenos dentro. ¿Quieres estar dentro? Tienes que ser bueno. Entonces muchos piensan, tengo que esforzarme, tengo que cumplir ciertas reglas, ciertas normas. Si lo logro, si las cumplo, entonces entro a esta familia. Pero la familia de Dios es muy diferente, mis hermanos. Porque aquí entran los malos que reconocen que son malos y que necesitan el perdón y van y se refugian en Cristo para recibir ese perdón. O sea, todos los miembros de la familia de Dios son malos, perdonados por la gracia de Cristo. ¿Cuál es el requisito para entrar a esta familia? Arrepentirte de tus pecados y creer en que Jesús pagó en la cruz por tus pecados. Vente, bienvenido, eres parte de la familia de Dios. No, pero es que yo soy demasiado malo. Está bien. Tienes más posibilidades de ver tu necesidad de Cristo. Vente. Y entonces,
Tú llegas un domingo aquí a la iglesia y ves la gente bien portadita y bien ordenadita, mira, y todos bien peinados y bien nice y todo con su gel, que la plancha en el cabello y todo ordenadito, y ves a este hombre aquí enfrente con la corbatita roja, bonita de Navidad y todo. Y tú dices, híjole, todos tienen que tener sus vidas bien así, bien ordenaditas y por eso vienen a la iglesia. Pasa un par de semanas con nosotros y te darás cuenta que no es así. O en mi caso, pregúntale a mi esposa y de volada te va a quitar ese concepto. Somos malos, estamos rotos, estamos quebrados. Somos pecadores. Y está bien. Porque Cristo vino a dar su vida por pecadores. Así que ven a Cristo. Ese es el requisito. Ven a Cristo. En Cristo tienes la aprobación total del Padre. Y si tienes la aprobación del Padre, del Creador de los cielos y de la tierra, ¿qué otra aprobación estás buscando? Esto fue algo en lo que Dios me ministró mucho. ¿Qué otra aprobación estás buscando si ya tienes la aprobación de tu Padre que está en los cielos? ¿Con quién quieres quedar bien? Si ya estás bien con Dios Padre por la obra de Cristo. Si tu familia es un desastre y estas Navidades lo reflejan, bienvenido a la familia de Dios, en la cual hay un Padre perfecto, tierno, bondadoso que te recibe. Tercera aplicación de esta verdad, mis hermanos, es que tenemos una relación con otros cristianos que va a ser eterna. Eterna. Ok, yo quiero que pienses en otros cristianos aquí. Piensa especialmente en los más difíciles. En los cristianos más difíciles. En los que más te cuesta saludar, conversar, ver, amar. Bueno, con tus hermanos y hermanas en Cristo tienes una relación que durará por toda la eternidad. Y aunque aquí hayan fricciones y dolor en nuestras relaciones como cristianos, nuestro Padre tierno y bondadoso nos promete que pasaremos toda la eternidad con Él. Y lo primero que habrá, mis hermanos, cuando nos reunamos con Cristo es un banquete. Un banquete, la cena de las bodas del Cordero. Y estaremos unidos con Cristo por toda la eternidad. Así que, ¿saben? Podemos empezar a practicar amarnos aquí porque nos amaremos por toda la eternidad. Vamos a seguir con nuestro pasaje en 1 de Timoteo, mis hermanos. Dice Pablo que esta iglesia, esta casa de Dios, tiene una misión y su misión es ser columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Esta es la misión de la familia de Dios. Timoteo estaba en Éfeso y en Éfeso había un gran templo que es el templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y ese templo tenía 127 pilares o columnas que sostenían el techo. Cada columna medía 18 metros de alto. Y entonces Pablo usa esta imagen para decir, iglesia, su tarea es servir como columna para sostener la verdad de Dios para que el mundo la vea. Esa es su tarea. ¿Y cuál es la verdad que la iglesia debe sostener? Lo que viene a continuación, y este es nuestro segundo punto del sermón, la obra de Cristo el Salvador. Ya vimos la nueva familia de Dios, ahora veamos la obra de Cristo el Salvador. Nosotros somos una nueva familia por lo que Cristo hizo por nosotros, mis amados hermanos. No es por algo que nosotros hagamos, sino es por algo que Cristo hizo. Cristo hizo a nuestro favor. Y lo que hace Pablo aquí ahora es citar un himno que se cantaba en la iglesia del primer siglo. Dice el versículo 16, mírenlo conmigo ahí, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este era un himno, un canto del primer siglo, mis hermanos. ¿Cómo sonaba? No me pregunten.
pero se escucha maravilloso, porque esta es la historia de salvación en Cristo. Los cristianos, mis hermanos, cantamos desde el primer siglo. Los cristianos cantamos desde el primer siglo, porque al cantar nos estamos recordando todas estas verdades. Y con los cantos a veces hasta memorizamos estas verdades, de manera que nos las predicamos el resto de la semana. Sucede muy a menudo en mi casa. Los cantos que cantamos el domingo, los chiquitos los están cantando durante la semana. Sucede muy a menudo. Y esta repetición constante de estas verdades en nuestra mente es muy importante, mis hermanos. Porque el mundo nos está bombardeando con mentiras. Y nosotros tenemos que recordarnos constantemente estas verdades, y cantar es una excelente manera de hacerlo. Cantar es una excelente manera de hacerlo, pero no cantar cualquier canto, sino cantar los cantos que tengan las verdades del Evangelio, como nuestros hermanos en la iglesia del primer siglo, en este canto que entonaban. Hace poco estaba leyendo lo siguiente, mis hermanos, que unos neurocientíficos, muy por encima de mi nivel de inteligencia, los neurocientíficos estaban evaluando el cerebro de personas que son súper fanáticos de Apple, de los teléfonos, las computadoras, los iPads de Apple. Y en los scans que hicieron del cerebro, cuando un súper fanático de Apple mira un producto de Apple, se activan zonas en su cerebro iguales que cuando una persona de una religión mira imágenes relativas a su religión. Y a mí como que me chocó eso, ¿no? Incluso se ha hablado de la religión de la tecnología. Y estos neurocientíficos decían que es una acción casi de adoración cuando los fanáticos de Apple están enfrente de un dispositivo de Apple. Es una expresión casi de adoración. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué sucede eso? Porque constantemente se están repitiendo a sus mentes que esto es genial, que este producto es excelente, que esto es lo mejor, que esto te facilita la vida, que mira cómo se combinan en todo el sistema que ha creado Apple. Entonces, constantemente estamos viendo y escuchando cosas y nuestro cerebro empieza a inclinarse a amar ciertas cosas. Entonces, por eso los cristianos cantamos y nos repetimos tanto el Evangelio y participamos de la Santa Cena, porque nos tenemos que repetir estas cosas una y otra vez, 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 para creernos estas cosas y que nuestros corazones sean transformados y movidos a amar estas cosas. ¿Qué adoras tú? La música que escuchas y los cantos que cantas, los cantos que entonas, te pueden ayudar a creerte las verdades de Dios en su palabra y adorar a Cristo como tu mayor tesoro y tu Dios. Y eso era lo que los hermanos del primer siglo hacían. Y este himno es progresivo. Muestra la obra de Cristo y su ministerio desde su nacimiento hasta su glorificación después de ascender a los cielos. Son 3 parejas de 6 líneas, 3 parejas. La primera pareja de líneas habla de la obra de Cristo realizada. La segunda pareja habla de su obra dada a conocer. Y la tercera pareja de líneas habla de su obra aceptada. Su obra realizada, su obra dada a conocer y su obra aceptada. Y todo lo que está haciendo Pablo aquí es exponiendo la verdad. Iglesia, esta es la verdad que nosotros tenemos que decir, que proclamar y que amar. Somos la columna y el sostén de la verdad. ¿De cuál verdad? De esta verdad. De esta verdad. Que Cristo vino y realizó su obra, que su obra está siendo dada a conocer y que su obra ha sido aceptada. Los falsos maestros que estaban en Éfeso rechazaban este mensaje, este misterio. Rechazaban la obra de Cristo con mentiras que contradecían la verdad de Dios. Pero Pablo lo que está haciendo es diciéndonos, iglesia, esta es la verdad que nosotros debemos
hablar, defender, proclamar y presentar delante del mundo, porque nadie más que la iglesia está presentando estas buenas noticias al mundo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Un misterio, hermanos, en la Biblia es algo que estaba oculto, que Dios lo reveló. ¿Cuál es ese misterio? Dice Pablo, citando este himno, Él fue manifestado en carne. Jesucristo, Dios hecho hombre. Esta es la Navidad, mis hermanos. Jesucristo vino, Dios hecho hombre, y nació en esta tierra de una virgen adolescente. Me gusta cómo lo explica Doug Wilson. Dice Doug Wilson, el creador de los cielos y de la tierra, el rey soberano sobre todo, se humilló al punto de dejarse cambiar los pañales por José y María. Y dice otro escritor, Mark Jones, que descendió hasta necesitar ser amamantado por María, pero él mismo le estaba dando la leche a María para amamantarlo. Dios encarnado, Dios se hizo hombre, Dios se acercó a nosotros. Dios vino y caminó en esta tierra. Y dice la siguiente línea, que Él fue vindicado en el Espíritu. Esta es una referencia a lo que Pablo habla en Romanos. El Espíritu que lo resucitó de entre los muertos, dice en el capítulo 1. El Espíritu Santo demostró que Jesucristo fue moralmente perfecto, totalmente correcto. Por eso Él no se pudo quedar en la tumba. Por eso Él resucitó, porque vivió una vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. El Espíritu comprobó eso al resucitarlo con poder de entre los muertos. Después, las otras dos líneas de este himno hablan de la obra de Jesucristo dada a conocer, contemplado por los ángeles. Tomás de Aquino dice, cuando Jesús se encarnó, se dio a conocer a los ángeles. Y con él los ángeles conocieron muchos misterios que antes no habían conocido. Imagínense los ángeles, mis hermanos, en los cielos, sirviendo a Dios constantemente, adorando a Dios constantemente, viendo la rebeldía de los seres humanos, cómo los seres humanos decidieron rebelarse contra Dios. Y de repente los ángeles en los cielos empiezan a escuchar que hay un plan de rescate. ¿Y cuál es ese plan de rescate? Que el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, se va a encarnar en un bebé para vivir una vida perfecta y morir en una cruz, resucitar el tercer día y ascender al cielo. De eso fueron testigos los ángeles. Los ángeles presenciaron el nacimiento, la vida y la resurrección de Cristo. Los ángeles están en toda la vida de Cristo, ¿sí? Cuando Él nació, los ángeles anunciaron a los pastores que Jesucristo había nacido, ¿cierto? También a José y a María les avisaron que María iba a estar embarazada. Los ángeles estuvieron ahí en la tumba. Cuando llegaron a buscar a Jesús, los ángeles anunciaron, hey, el que ustedes están buscando no está en la tumba, Él está vivo, Él resucitó. ¿No se acuerdan de que les dijo? Él profetizó. Los ángeles sirvieron a Jesús después de la tentación. Los ángeles estuvieron por todas partes. Y además de los ángeles, ¿quiénes más han escuchado de estas maravillosas noticias de Jesucristo? Dice Pablo la siguiente línea del himno, proclamado entre las naciones. Las naciones escucharon de la obra de la cruz y la resurrección de Jesucristo. ¿A través de quién? A través de la iglesia, que es la columna y sostén de la verdad. Esta es la idea, que Cristo completó su obra y nosotros vamos contándoselas a las personas. Se las vamos contando. Y las últimas dos líneas del himno, mis hermanos, es su obra aceptada, creído en el mundo. Muchos hemos creído en la obra de Cristo en la cruz y hemos sido salvos. Creído en el mundo. Muchos hemos dicho, Dios, lo que tú dices sobre mí, que yo soy pecador, es verdad.
Y lo que tú dices sobre ti, que tú perdonas y muestras gracia, también es verdad. Así que yo te creo a ti. Creído en el mundo. Muchas personas creen este mensaje. Y estas personas van a pasar una eternidad con Cristo, con toda la familia de Dios. Y si tú no crees en este mensaje, yo te llamo y te invito y te ruego y que te arrepientas de tu pecado y creas en Jesús como tu Salvador. Y te unas a muchos de nosotros que hemos creído en esta obra de Cristo. Y por último, la última línea, recibido arriba en gloria. Y esto habla de la ascensión de Cristo y su exaltación en los cielos. Dice John MacArthur, en 6 cortas estrofas, este himno resume el Evangelio. Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, triunfó sobre la muerte, fue honrado por ángeles, temido por los demonios, ascendió al cielo, se predicó este mensaje en todo el mundo y muchos creyeron y fueron salvos. Este es el centro del mensaje, es nuestra misión predicarlo al mundo. Quiero terminar, mis hermanos, ayudándonos a meditar un poco en esta temporada de Navidad. Hay muchos nacimientos por todas partes, muchos árboles, luces, regalos, las comidas muy buenas. Y todo eso puede distraernos de lo más importante, que es que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar pecadores. Así que en estos días, mis hermanos, tomemos tiempo para reflexionar en lo que Jesús hizo a nuestro favor. Termino con esta cita de Charles Spurgeon. Si eres injusto, ven y toma la justicia de Cristo. Si eres débil, echa mano de su fuerza. Si no puedes orar, deja que Él ore por ti. Si no eres nada en ti mismo, tómalo a Él como tu todo en todo. No importa lo poco que soy, lo nada que soy, lo malo que soy, lo sucio que soy. Todo lo que soy, Él lo ha tomado para sí y todo lo que tiene me pertenece. Yo peco, pero Él ha tomado todo mi pecado. Él es justo y toda su justicia es mía. Yo soy débil, Él es poderoso. Su poder es mío y yo me envuelvo en su fuerza infinita. Cristo es todo y Cristo es mío. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque a través de la obra de Cristo tú estás llamando pecadores para que sean parte de tu familia. Gracias porque tú tratas a estos pecadores con ternura, compasión, misericordia. Y aún los dolores más grandes que experimentamos en esta vida, tú los usas para nuestro bien porque nos amas y nos amarás eternamente, Dios. Padre, gracias por Cristo, por su nacimiento. Gracias porque Cristo se hizo hombre y vino a morir por nuestros pecados. Durante estos días, ayúdanos, Señor, a pensar mucho en Cristo. Porque Él es un gran Salvador para grandes pecadores como nosotros. Que todo lo que estamos haciendo, actividades, comidas, regalos, incluso que muchos de los que están tristes, que se van a sus cuartos a llorar, Señor, por la soledad o por sus problemas, sus conflictos, sus dificultades. Muchos que se sienten solos puedan ver a Cristo, Señor, y verlo como su todo, como su mayor tesoro y como su esperanza de que por medio de Cristo están bien contigo, son bien recibidos en tu familia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.